Ella fue castigada sin culpa, expulsada sin piedad y salvada por un duque que también conocía la injusticia. La plaza estaba llena cuando doña Marcela de Soria fue castigada por un crimen que nunca cometió. Ante todos, cargó con la culpa de no haber dado un heredero y aprendió, en silencio, que la dignidad de una mujer rara vez encuentra defensa. Cuando todo terminó, fue expulsada sin hogar ni amparo, obligada a seguir adelante como si su vida hubiera perdido valor. Pero no fue el final. El destino puso en su camino a un duque que sabía demasiado bien lo que significaba ser condenado por algo que nunca se elige. Poderoso, recluso y rodeado de rumores, no preguntó ni juzgó. Simplemente se negó a abandonarla. Marcela aún ignoraba quién era en realidad y el secreto que guardaba. Entre una mujer repudiada y un hombre inalcanzable nació un vínculo tan imposible como peligroso. El pasado regresaría. La ley aún la reclamaba. Y amar a aquel duque podía costarle todo. Una historia que comienza en la humillación y promete redención. Ahora te pido con cariño que dejes tu like para apoyar nuestro trabajo y que te suscribas al canal para más historias de amor inolvidables. Muchas gracias. La mañana se alzó sin clemencia sobre la plaza de Villa Clara, donde el sol de Andalucía parecía negarse a iluminar lo que estaba por ocurrir. Doña Marcela de Soria permaneció de pie frente a la fuente de piedra, con las manos atadas y el rostro vuelto hacia ninguna parte. No suplicó, no lloró. Mantuvo la mirada fija en un punto invisible del horizonte, como si su alma hubiera encontrado refugio en algún lugar donde las palabras de los hombres no pudieran alcanzarla. El conde de Villa Clara, don Alonso de los Ríos, observaba desde el balcón de la casa señorial con la frialdad de quien contempla el cumplimiento de una sentencia largamente esperada. No alzó la voz ni dio la orden directamente. Su autoridad se manifestaba en el silencio cómplice de quienes lo rodeaban, en la obediencia ciega de quienes ejecutaban su voluntad. 3 años de matrimonio, 3 años de espera, 3 años sin un heredero que perpetuara el linaje. Y ahora, frente a toda la comarca, el veredicto caía sobre Marcela como una condena inapelable. La culpa era suya. Así lo dictaban las leyes no escritas de la aristocracia. Así lo murmuraban en los salones. Así lo había decidido el hombre que una vez prometió protegerla ante Dios. El castigo fue ejecutado con la precisión de un ritual antiguo. Marcela sintió cada golpe como una grieta en el muro que había construido alrededor de su dignidad, pero no permitió que ese muro se derrumbara. Cerró los ojos y pensó en su madre, muerta cuando ella tenía 12 años, en sus manos suaves trenzando su cabello, mientras le hablaba de la fortaleza silenciosa de las mujeres de su linaje. Encontró en ese recuerdo la fuerza para no gritar. Cuando todo terminó, el silencio de la plaza fue más cruel que los golpes. Nadie se acercó. Las mujeres que alguna vez habían sido sus conocidas apartaron la mirada, temerosas de que la desgracia fuera contagiosa. Los hombres asintieron con gesto grave, como si presenciaran un acto de justicia necesaria. Don Alonso descendió del balcón solo cuando Marcela fue desatada. Se acercó con paso lento, midiendo cada movimiento para que todos pudieran ver la magnanimidad con que trataba a quien lo había deshonrado. «No regresarás a mi casa», dijo, lo suficientemente alto para que los presentes escucharan. «Tu presencia ya no es bienvenida bajo mi techo ni bajo mi nombre». Marcela alzó el rostro. Sus ojos, enrojecidos pero secos, encontraron los de su esposo. En ellos no había súplica, solo el reconocimiento amargo de una verdad que había tardado demasiado en comprender. La obediencia no la había salvado. Nunca lo haría. 2 criados la condujeron fuera de la plaza por un camino lateral. Le entregaron un pequeño bolso con algunas pertenencias y la dejaron en el cruce que llevaba hacia las colinas del interior.
Ni siquiera le ofrecieron un carruaje. El sol comenzaba a descender cuando Marcela comprendió que no tenía a dónde ir. Su familia la había entregado al conde como parte de una alianza destinada a salvar un nombre venido a menos. Regresar significaba traer la vergüenza a una casa que ya no podía soportar más peso. Seguir adelante significaba caminar hacia la nada. Caminó hasta que las piernas le fallaron. Se dejó caer junto a un olivo centenario cuyas raíces sobresalían de la tierra como venas antiguas, y allí, por primera vez en todo el día, permitió que las lágrimas corrieran por sus mejillas. No lloraba por el dolor físico, aunque éste pulsaba en cada fibra de su cuerpo. Lloraba por la certeza de que todo aquello en lo que había creído había sido una mentira. La noche cayó con su manto de estrellas indiferentes. Marcela cerró los ojos, demasiado agotada para temer. El frío comenzó a instalarse en sus huesos cuando el sonido de cascos sobre el camino la arrancó de su duermevela. Un jinete solitario se detuvo a pocos metros. Marcela no alzó la vista, ya no le importaba quién fuera. Pero el hombre desmontó en silencio y se acercó con pasos cautelosos, como quien se aproxima a un animal herido. «Señora». La voz era grave, desprovista de la arrogancia que Marcela había aprendido a reconocer en los hombres de su clase. Alzó el rostro y encontró a un hombre de mediana edad, rostro severo y ojos que parecían haber visto demasiado del mundo para juzgar lo que tenían delante. «No puedo dejarla aquí», dijo él, sin preguntar qué había ocurrido. «Mi propiedad está a 1 hora de camino. Hay fuego y un lugar donde descansar». Marcela quiso negarse. Quiso decir que no necesitaba la caridad de nadie, pero su cuerpo habló antes que su orgullo, y cuando intentó ponerse de pie, las piernas le fallaron. El desconocido la sostuvo con firmeza pero sin brusquedad. La ayudó a montar su caballo y caminó junto al animal, guiándolo por un sendero que se internaba en las colinas. Marcela no preguntó su nombre. Él no ofreció el suyo. En el silencio de aquella noche, ambos parecían comprender que las palabras eran innecesarias, que lo único que importaba era el simple acto de no abandonar a otro ser humano a su suerte. Y mientras el caballo avanzaba hacia un destino desconocido, Marcela sintió por primera vez en mucho tiempo que quizás la oscuridad no era el final. Quizás era solo el principio de algo que aún no podía nombrar. Marcela despertó en una habitación que no reconocía. La luz entraba tenue por una ventana de postigos entornados, dibujando líneas doradas sobre las sábanas de lino que la cubrían. Por un instante, no supo dónde estaba ni cómo había llegado allí. Luego, el dolor de su cuerpo le devolvió la memoria con brutal claridad. Se incorporó lentamente, conteniendo un gemido. Alguien había curado sus heridas mientras dormía. Vendajes limpios cubrían su espalda, y un ungüento de hierbas había sido aplicado con cuidado sobre la piel lastimada. Sobre una silla junto a la cama, descansaba un vestido sencillo pero digno, muy diferente de los harapos manchados que recordaba haber llevado la noche anterior. La puerta se abrió sin ruido. Una mujer mayor, de rostro amable y manos curtidas por el trabajo, entró con una bandeja. «Buenos días, señora. Soy Rosario, el ama de llaves». Su excelencia ordenó que descansara todo lo que necesitara. Marcela parpadeó, confundida. «Su excelencia, el duque de Arévalo, señora, don Pablo de Borja y Alcántara. Fue él quien la trajo anoche. Un duque, el hombre que la había encontrado junto al camino, que había caminado durante 1 hora guiando su propio caballo para no dejarla sola en la oscuridad, era un duque». Marcela sintió que el rubor subía a sus mejillas. Había esperado caridad de un campesino o un comerciante, no de un miembro de la más alta nobleza. «¿Dónde estoy?», preguntó. «En la hacienda de Arévalo, señora, a 3 leguas de Villa Clara, en las colinas del interior. 3 leguas, lo suficientemente lejos
para que el nombre de los ríos no llegara con facilidad, pero no tanto como para olvidar que ese nombre seguía persiguiéndola. Los primeros días transcurrieron en una niebla de convalecencia y silencio. Marcela apenas salía de su habitación, temerosa de encontrarse con su anfitrión, de tener que explicar lo inexplicable. Rosario le llevaba las comidas y cambiaba sus vendajes sin hacer preguntas, con una discreción que parecía formar parte del carácter de aquella casa. La hacienda era amplia pero austera. Los corredores de piedra conservaban el eco de tiempos más prósperos, pero los tapices estaban desgastados y algunas salas permanecían cerradas. No había el bullicio de criados que Marcela recordaba de otras casas nobles, ni las visitas constantes, ni los carruajes llegando con invitaciones a bailes y cacerías. Aquel lugar parecía existir fuera del tiempo, como si deliberadamente hubiera dado la espalda al mundo. Fue al quinto día cuando Marcela se atrevió a bajar al jardín. Sus heridas habían comenzado a sanar y la necesidad de aire fresco se había vuelto insoportable. Caminó entre rosales descuidados y setos que nadie había podado en meses, hasta llegar a una fuente de piedra donde el agua ya no corría. Allí lo encontró. Don Pablo estaba sentado en un banco de hierro, con un libro abierto sobre las rodillas que no parecía estar leyendo. Al verla, se puso de pie con un movimiento que delataba buena crianza, pero ninguna afectación. «Señora, me alegra ver que se encuentra mejor. Gracias a su generosidad, su excelencia», respondió Marcela inclinando la cabeza. «No sé cómo podré». «No hay deuda», la interrumpió él, con una firmeza que no admitía réplica. «No espero nada a cambio de lo que cualquier persona decente habría hecho». Marcela alzó la vista, sorprendida por la sequedad del tono. Había esperado cortesía calculada, quizás incluso insinuaciones veladas sobre lo que un hombre podría esperar de una mujer en su situación. En cambio, encontró un rostro que no pedía nada, unos ojos que no juzgaban. «Puede quedarse el tiempo que necesite», continuó el duque. «Esta casa tiene habitaciones de sobra y pocos habitantes. Su presencia no es una molestia». «¿No desea saber qué ocurrió?», preguntó ella, antes de poder contenerse. «¿Por qué me encontró en ese estado?». Don Pablo la miró durante un largo momento. En sus ojos había algo que Marcela no supo identificar. ¿Comprensión? ¿Reconocimiento? ¿El reflejo de algún dolor propio? «Sé lo suficiente», dijo finalmente. «Y lo que no sé, no me corresponde preguntarlo». Se despidió con una leve inclinación y se alejó por el sendero de grava, dejando a Marcela sola con sus pensamientos y una confusión que no lograba disipar. Las semanas siguientes establecieron una rutina de distancias corteses. Marcela y el duque coincidían en las comidas, intercambiaban frases breves sobre el tiempo o la cosecha, y luego cada uno regresaba a su soledad. Él pasaba las mañanas encerrado en su despacho y las tardes recorriendo las tierras a caballo, siempre solo. Ella comenzó a ocuparse de pequeñas tareas, ordenar los libros de la sala, reparar bordados olvidados, ayudar a Rosario con las conservas del otoño. Nadie le había pedido que lo hiciera. Nadie esperaba que una dama de su condición trabajara con las manos. Pero Marcela descubrió que necesitaba sentirse útil, que el trabajo físico acallaba los pensamientos que la asaltaban en los momentos de quietud. Una tarde, mientras cosía junto a la ventana del salón, escuchó voces en el corredor. Un hombre había llegado preguntando por el duque, un administrador de alguna finca vecina que traía noticias de la comarca. Marcela aguzó el oído sin querer. «Dicen que su excelencia ha perdido el juicio», murmuraba el visitante, «que se ha recluido aquí para esconder alguna vergüenza, que por eso nunca se casó». La respuesta del mayordomo fue seca y definitiva, pero Marcela ya había dejado de escuchar. Así que los rumores también alcanzaban al duque, así que él también cargaba con un peso que el mundo no comprendía. Esa noche, durante la cena, Marcela observó a don Pablo con ojos nuevos. Notó la tensión en sus hombros,
la forma en que evitaba hablar de sí mismo, el cuidado con que mantenía las distancias, y comprendió, quizás por primera vez, que no era la única persona en aquella casa que había sido herida por el mundo. La desconfianza comenzó a transformarse en algo distinto. No en confianza todavía, pues ambos habían aprendido a desconfiar, pero sí en una pregunta silenciosa que flotaba entre ellos cada vez que sus miradas se cruzaban. ¿Qué herida te mantiene tan bien apartado del mundo? El otoño dio paso al invierno con una lentitud que Marcela agradeció en silencio. Cada día que pasaba en la hacienda de Arévalo era un día más lejos de Villa Clara, un día más en el que podía respirar sin sentir el peso del juicio ajeno sobre sus hombros. Las heridas de su espalda se habían convertido en cicatrices que ya no dolían al moverse, aunque sabía que nunca desaparecerían del todo. Eran el mapa de su humillación, pero también, de algún modo, que aún no comprendía, el testimonio de su resistencia. La convivencia con el duque había encontrado su propio ritmo. Ya no eran dos extraños que compartían un techo, sino dos soledades que habían aprendido a coexistir. Don Pablo seguía siendo reservado, pero sus silencios habían perdido la rigidez de las primeras semanas. A veces, al cruzarse en los corredores, intercambiaban una mirada que duraba un instante más de lo necesario. A veces, durante las cenas, él hacía una pregunta sobre los libros que ella había estado leyendo, y la conversación se extendía hasta que las velas se consumían. Una mañana de diciembre, Marcela encontró al duque en el salón principal, contemplando un retrato que colgaba sobre la chimenea. Era la imagen de una mujer joven, de ojos claros y expresión serena, vestida con la elegancia de otra época. «Mi madre», dijo don Pablo sin volverse, «murió cuando yo tenía 16 años». Marcela se acercó despacio, como si temiera romper algo frágil. «Era hermosa, era bondadosa», corrigió él. «La belleza se desvanece. La bondad permanece en quienes la reciben». Fue la primera vez que el duque habló de su pasado sin que ella lo preguntara. Marcela sintió que una puerta se abría, apenas una rendija, pero suficiente para vislumbrar algo de lo que había detrás. «Mi madre también murió joven», dijo, sin saber por qué lo compartía. «A veces pienso que se habría avergonzado de verme así. Expulsada, deshonrada». Don Pablo se volvió hacia ella. En sus ojos había una intensidad que Marcela no había visto antes. «¿Deshonrada?», repitió como si la palabra le resultara absurda. «La deshonra no está en quien recibe la injusticia, señora. Está en quien la comete». Marcela sintió que algo se aflojaba en su pecho, un nudo que había estado apretando desde el día de la plaza. Nadie le había dicho eso. Nadie había cuestionado la versión que el mundo había aceptado sin reservas. «Usted no sabe lo que ocurrió», murmuró. «Sé que ninguna mujer merece ser tratada como usted fue tratada. Y sé que la incapacidad de dar herederos no es culpa que pueda atribuirse a una sola parte». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que Marcela no se atrevió a explorar. ¿Cómo podía él saber eso? ¿Qué experiencia propia lo había llevado a esa conclusión? Los días siguientes trajeron una cercanía que ninguno de los dos había buscado, pero que tampoco rechazaron. Comenzaron a pasear juntos por los jardines, a compartir las tardes junto al fuego mientras la lluvia golpeaba los cristales. Don Pablo le habló de los libros que amaba, de los viajes que había hecho en su juventud, de las tierras que administraba con más deber que entusiasmo. Marcela le habló de su infancia en una casa venida a menos, de los sueños que había tenido antes de que el matrimonio lo sepultara, de la música que solía tocar en un piano que ya no existía. No hablaron de amor. No pronunciaron palabras que pudieran comprometer lo que estaban construyendo. Pero ambos sabían que algo había cambiado, que la distancia cortés se había transformado en algo más peligroso y más hermoso. Una tarde, mientras revisaban juntos las cuentas de la hacienda, sus manos se rozaron sobre un documento.
Fue un contacto breve, casi accidental, pero ninguno de los dos la retiró de inmediato. Marcela alzó la vista y encontró los ojos del duque fijos en ella, con una expresión que mezclaba deseo y contención, como si luchara contra algo que no podía nombrar. «Marcela», dijo él, y fue la primera vez que usó su nombre sin el tratamiento formal. Ella sintió que el corazón le latía en la garganta. El sonido de su nombre en aquella voz grave era como una caricia inesperada. «Don Pablo». «Pablo», corrigió él. «Solo Pablo, cuando estemos solos». Era una transgresión pequeña, casi insignificante, pero en el mundo rígido de las convenciones significaba todo. Significaba que él la veía como igual, no como huésped ni como caridad. Significaba que entre ellos había nacido algo que no cabía en los moldes de la sociedad. Esa noche, Marcela se permitió imaginar un futuro que sabía imposible. Un futuro en el que no existiera un conde de Villaclara reclamando derechos sobre ella. Un futuro en el que pudiera despertar cada mañana en aquella casa, junto a aquel hombre que la miraba sin juzgarla. Se durmió con una sonrisa que no había conocido en años. Y por primera vez no soñó con la plaza ni con los golpes, ni con el rostro frío de su esposo. Pero la ilusión duró poco. Una semana después llegó una carta. Rosario se la entregó a Marcela con expresión preocupada, pues el sello era inconfundible, el blasón de los Mencía, una de las familias más influyentes de la comarca, doña Eulalia Mencía, prima lejana del conde y guardiana autodesignada de la moral aristocrática, escribía con palabras que destilaban veneno disfrazado de preocupación. Había llegado a sus oídos que cierta dama repudiada se encontraba residiendo en la hacienda del duque de Arévalo. Semejante situación, escribía, era inaceptable para la reputación de ambos. Si el duque no tomaba medidas, ella se vería obligada a informar al conde de Villaclara sobre el paradero de su esposa, porque Marcela seguía siendo su esposa. El matrimonio no se había anulado, solo interrumpido. Ante la ley y ante Dios, ella pertenecía todavía a don Alonso. Don Pablo leyó la carta en silencio. Cuando terminó, su rostro no mostraba sorpresa. Solo una resignación antigua, como si hubiera estado esperando que el mundo exterior viniera a reclamar lo que la paz de aquella casa había construido. «No tiene que irse», dijo, con voz contenida. «Esta es mi casa, mis decisiones, pero las consecuencias serán suyas también», respondió Marcela. «No puedo permitir que su nombre sea manchado por mi causa». «Mi nombre ya carga con sus propias manchas», replicó él, con una amargura que ella no le conocía. «Manchas que la sociedad inventó porque no puede tolerar lo que no comprende». Marcela quiso preguntar qué significaba eso. Quiso atravesar la última barrera que los separaba y conocer la verdad que él ocultaba. Pero el momento no era propicio, y ambos lo sabían. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Y cuando el amanecer tiñó de rosa las colinas de Andalucía, Marcela comprendió que la tregua había terminado. El pasado venía a buscarla, y con él, la decisión más difícil de su vida. No pasaron 2 semanas antes de que el conde de Villaclara apareciera en persona. Llegó en un carruaje negro tirado por 4 caballos, acompañado de un notario y 2 criados que más parecían guardianes que sirvientes. Marcela lo vio desde la ventana de su habitación y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El pasado había venido a buscarla, tal como había temido. Don Pablo salió a recibirlo con la calma de quien ha esperado una tormenta y finalmente la ve llegar. Los 2 hombres se saludaron con la frialdad que exigía el protocolo, pero en cada gesto, en cada palabra medida, latía una tensión que amenazaba con desbordarse. «Su Excelencia», dijo el conde, inclinando apenas la cabeza, «vengo a reclamar lo que me pertenece. Si se refiere a su esposa, conde,
Le recuerdo que las personas no son propiedades, respondió don Pablo con una serenidad que ocultaba el acero de su voz. La ley y la iglesia dicen lo contrario. Doña Marcela es mi esposa ante Dios, y su lugar está en mi casa. La misma casa de la que la expulsó públicamente, el mismo lugar donde permitió que fuera humillada frente a toda la comarca. El conde apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a que cuestionaran sus decisiones, menos aún un hombre que, según los rumores, había abandonado la vida social por razones que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Lo que ocurrió entre mi esposa y yo es asunto privado, dijo. No le concierne a su excelencia. Me concierne cuando una mujer herida aparece abandonada en mis tierras. Me concierne cuando la caridad cristiana exige dar refugio a quien lo necesita. Marcela había bajado las escaleras sin que nadie la viera. Permanecía en el umbral del salón, escuchando cada palabra, sintiendo cómo su destino se decidía una vez más, sin que ella tuviera voz. El corazón le latía con fuerza, pero se obligó a mantenerse firme. Marcela. La voz de don Alonso la encontró antes de que pudiera retroceder. El conde se volvió hacia ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esposa mía, es hora de volver a casa». Ella no se movió. Miró al hombre con quien se había casado 3 años atrás, al hombre que había prometido honrarla y protegerla, y no encontró nada que reconociera. Solo frialdad, orgullo herido y la certeza absoluta de su propia autoridad. «No deseo volver», dijo, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. El silencio que siguió fue denso como plomo. El notario intercambió una mirada nerviosa con los criados. Don Pablo dio un paso adelante, colocándose sutilmente entre Marcela y el conde. «Ha escuchado a la señora», dijo el duque. «Lo que ella desee es irrelevante», replicó don Alonso, con un destello de ira en los ojos. «La ley me ampara. Puedo llevarla por la fuerza si es necesario. Inténtelo y descubrirá que mis tierras tienen sus propias leyes». La amenaza quedó flotando en el aire. Por un instante, Marcela temió que la situación escalara hacia algo irreparable. Pero el conde no era estúpido. Sabía que un enfrentamiento directo con un duque traería consecuencias que ni siquiera su orgullo podía permitirse. «Muy bien», dijo, retrocediendo un paso. «Si la fuerza no es el camino, la ley lo será. Solicitaré una audiencia ante el obispo. El matrimonio es sacramento, y ningún duque puede disolverlo». Se marchó como había llegado, con el carruaje negro levantando polvo en el camino de grava. Pero su partida no trajo alivio. Marcela sabía que aquello era solo el principio de una batalla más larga. Los días siguientes fueron de angustia contenida. Don Pablo consultó con abogados y escribió cartas a conocidos en la corte, buscando algún resquicio legal que pudiera proteger a Marcela. Pero las opciones eran escasas. El matrimonio era indisoluble, y una esposa que abandonaba el hogar conyugal podía ser reclamada por su marido con todo el peso de la ley eclesiástica. Una tarde, doña Eulalia Mencía se presentó en la hacienda sin invitación. Venía, según dijo, como mediadora, aunque sus ojos brillaban con la satisfacción de quien disfruta el espectáculo ajeno. «Querida Marcela», dijo, con una dulzura venenosa, «debes entender tu posición. El conde está dispuesto a perdonarte si regresas voluntariamente. Incluso ha prometido no volver a mencionar el incidente». «¿Perdonarme?», repitió Marcela. «¿Perdonarme por qué exactamente?» «Por la vergüenza que has traído a su casa, naturalmente. 3 años sin darle un heredero. Cualquier hombre tendría derecho a preguntarse si la falta es solo de su esposa», interrumpió don Pablo, que había entrado al salón sin que nadie lo notara. Doña Eulalia palideció visiblemente. «Su excelencia, esas son palabras muy graves, no más graves que condenar a una mujer inocente por un fracaso que podría no ser suyo.
La insinuación quedó suspendida como una espada sobre la conversación. Marcela miró al duque con ojos nuevos, comprendiendo de pronto lo que él había querido decir en tantas ocasiones anteriores. No era solo empatía lo que lo movía a defenderla, era conocimiento, era experiencia propia. Doña Eulalia se marchó poco después, balbuceando excusas y promesas de transmitir la posición del duque al conde. Pero el daño estaba hecho. Los rumores volarían por toda la comarca, las especulaciones se multiplicarían, y la verdad que don Pablo había guardado durante años comenzaría a filtrarse por las grietas de su silencio. Esa noche, Marcela lo encontró en el jardín, contemplando las estrellas con expresión ausente. La brisa fría de febrero agitaba los pliegues de su capa, pero él parecía no sentir el frío. «Hay algo que no me ha dicho», murmuró ella, acercándose despacio. «Algo que explica por qué me defiende con tanta convicción». Don Pablo guardó silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro que se perdía en la noche. «Pronto lo sabrá todo el mundo». Y en sus palabras, Marcela percibió no solo resignación, sino también el primer atisbo de una liberación largamente postergada. La audiencia ante el obispo fue convocada para el primer día de marzo. Don Alonso había movido todos los hilos a su alcance, y la Iglesia, siempre dispuesta a defender la santidad del matrimonio, había accedido a intervenir. Marcela debía presentarse en la catedral de la ciudad para responder por su abandono del hogar conyugal. La noche anterior, Marcela no pudo dormir. Caminó por los corredores de la hacienda como un fantasma, tocando las paredes de piedra, los tapices desgastados, los marcos de las ventanas por donde tantas veces había contemplado el amanecer. Aquella casa se había convertido en su refugio, en el único lugar donde había conocido algo parecido a la paz. Y ahora debía enfrentarse a la posibilidad de perderlo todo. Recordó cada momento de su vida anterior, la obediencia ciega, el silencio ante las humillaciones cotidianas, la esperanza de que algún día su marido la vería como algo más que un instrumento para perpetuar su linaje. Recordó el día de la plaza, los golpes que habían marcado su piel, el frío de la noche junto al olivo centenario, y comprendió, con una claridad que la estremeció hasta los huesos, que nunca había sido dueña de su propia vida. Siempre había pertenecido a alguien, primero a su padre, luego a su esposo, ahora a las leyes que la reclamaban como propiedad. Pero también recordó los meses en Arévalo, las conversaciones junto al fuego mientras la lluvia golpeaba los cristales, los paseos por el jardín entre rosales descuidados, la forma en que Pablo la miraba sin pedir nada a cambio. Recordó el momento en que sus manos se rozaron sobre aquellos documentos, el sonido de su nombre en aquella voz grave, la certeza creciente de que entre ellos había nacido algo que ninguna ley podía definir ni destruir. Al amanecer, encontró a don Pablo esperándola en el salón. Estaba vestido con la sobriedad que lo caracterizaba, pero en su rostro había una determinación que Marcela no le había visto antes. «No irá sola», dijo él. «Iré con usted». «Pablo, no puede arriesgarse así». «Puedo y lo haré. Es hora de que ciertas verdades salgan a la luz». La catedral estaba llena cuando llegaron. Don Alonso ocupaba el lugar de honor junto al obispo, rodeado de testigos que él mismo había seleccionado. Doña Eulalia Mencía estaba presente, por supuesto, con su abanico de encaje y su sonrisa de satisfacción anticipada. La aristocracia de la comarca había acudido como a un espectáculo, ávida de presenciar la caída definitiva de la mujer que había osado desafiar a su marido. El obispo, un hombre anciano de mirada severa y manos nudosas, llamó a Marcela a declarar. Ella avanzó por el pasillo central con la cabeza alta, sintiendo las miradas clavadas en su espalda como cuchillos, pero no tembló, ya no tenía miedo. Doña Marcela de Soria,
comenzó el obispo. Se la acusa de abandonar el hogar conyugal y de vivir en pecado bajo el techo de otro hombre. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Antes de que ella pudiera responder, don Pablo se adelantó. Ilustrísima, solicito permiso para hablar. Un murmullo recorrió la catedral como una ola. El obispo frunció el ceño, pero la autoridad de un duque no podía ignorarse fácilmente. Hable, su excelencia. Don Pablo se volvió hacia la congregación. Su voz, cuando habló, fue clara y firme, sin rastro de vergüenza ni vacilación. Durante años he vivido apartado del mundo porque cargaba con un secreto que sabía destruiría mi nombre ante la sociedad. Los médicos me lo confirmaron hace mucho tiempo. Soy estéril, incapaz de engendrar hijos, incapaz de continuar mi linaje. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que parecía tener peso propio. Doña Eulalia dejó caer su abanico. Don Alonso palideció visiblemente, como si le hubieran golpeado. Elegí el aislamiento antes que el engaño, continuó el duque. Elegí la soledad antes que condenar a una mujer inocente a cargar con una culpa que no era suya. Porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Cuando no hay herederos, culpamos a la esposa, la humillamos, la castigamos públicamente, sin preguntarnos jamás si la falta podría ser nuestra. Sus ojos encontraron los de don Alonso con una intensidad que no admitía evasión. Dígame, conde, ¿alguna vez consultó a un médico? ¿Alguna vez consideró que quizás el problema no era de su esposa? El rostro del conde se contrajo de furia. ¿Cómo se atreve? Me atrevo porque he visto lo que su cobardía causó. He visto las cicatrices en la espalda de una mujer inocente. He visto el precio que ella pagó por un fracaso que quizás nunca fue suyo. El obispo alzó la mano pidiendo silencio, su expresión transformada por la gravedad de lo que acababa de escuchar. Su excelencia, estas son acusaciones muy graves. No son acusaciones, ilustrísima. Son preguntas que nadie se atrevió a hacer, y le pido, le suplico, que las considere antes de obligar a esta mujer a regresar con un hombre que la destruyó públicamente sin prueba alguna de su culpa. Marcela sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de algo que no había sentido en años, dignidad restaurada. Alguien había hablado por ella. Alguien había puesto en palabras lo que ella nunca se había atrevido siquiera a pensar. El obispo deliberó durante lo que pareció una eternidad, consultando en voz baja con los clérigos que lo rodeaban. Finalmente habló con voz solemne. La Iglesia no puede disolver un matrimonio válido, pero tampoco puede obligar a una mujer a convivir con quien ha demostrado crueldad manifiesta. Doña Marcela permanecerá bajo la protección del duque de Arévalo hasta que se resuelva una investigación más profunda sobre las circunstancias de su castigo. Don Alonso se puso de pie, furioso, el rostro enrojecido por la humillación. «Esto es una farsa. Exijo...» «No está en posición de exigir nada, conde», lo interrumpió el obispo con severidad. «Le sugiero que regrese a sus tierras y reflexione sobre sus acciones. La Iglesia estará observando». La multitud comenzó a dispersarse entre murmullos que resonaban bajo las bóvedas de piedra. Don Alonso se marchó sin mirar atrás, seguido de cerca por doña Eulalia, cuyo rostro había perdido toda satisfacción. La balanza había cambiado de lado, y ambos lo sabían. Afuera de la catedral, bajo el sol tibio de marzo, Marcela tomó la mano de Pablo por primera vez sin temor ni culpa. «Gracias», susurró, «por todo lo que has sacrificado hoy». Él la miró con una ternura que ya no necesitaba ocultarse. «No me agradezca todavía. Esto no ha terminado, pero al menos ahora tiene la libertad de elegir». Y Marcela supo, con absoluta certeza, cuál sería su elección. Los meses que siguieron trajeron cambios que nadie habría anticipado. La investigación ordenada por el obispo reveló testimonios de criados y vecinos que confirmaban la crueldad de don Alonso durante los años de matrimonio.
Las voces que antes habían callado por miedo comenzaron a hablar, y cada palabra sumaba peso a la balanza de la justicia. El conde de Villaclara se retiró a sus tierras sin volver a reclamar a Marcela. No hubo disculpa ni reconocimiento de culpa, pero su silencio fue elocuente. La sociedad que antes lo había respaldado comenzó a mirarlo con otros ojos, y los salones que lo recibían con honores empezaron a cerrarle las puertas. No fue un castigo impuesto, sino la consecuencia natural de sus propios actos. Doña Eulalia Mencía descubrió que los rumores podían volverse en contra de quien los esparcía. Su papel en la humillación de Marcela salió a la luz, y su reputación quedó manchada por la crueldad que había disfrazado de preocupación. En la hacienda de Arévalo, la primavera llegó con sus promesas de renovación. Los jardines que Marcela había encontrado descuidados comenzaron a florecer bajo su cuidado. Los rosales volvieron a dar rosas, la fuente volvió a cantar y los corredores se llenaron de una luz que parecía haber estado esperando durante años. Pablo y Marcela no hablaron de amor con palabras grandilocuentes. Lo que creció entre ellos fue algo más profundo y verdadero. Una compañía elegida, un respeto mutuo, una ternura que se expresaba en gestos pequeños, una taza de té preparada sin pedirla, un libro dejado sobre la mesa con un pasaje marcado, una mano que buscaba otra en los momentos de silencio. El obispo emitió un decreto que permitía a Marcela vivir separada de su esposo de manera permanente, citando la crueldad comprobada. No era una anulación, pero era la libertad que necesitaba para construir una nueva vida. Una tarde de verano, mientras paseaban por el olivar donde se habían encontrado por primera vez, Pablo se detuvo junto al árbol centenario. Aquella noche, cuando la encontré aquí, pensé que el destino me había puesto una prueba, ver si era capaz de hacer algo bueno después de tantos años de esconderme del mundo. Marcela lo miró con ojos que ya no guardaban secretos. ¿Y qué descubrió? Que no era una prueba, era un regalo. Usted me devolvió la fe en que la vida podía ser algo más que soledad. Ella tomó su mano, sintiendo la calidez de su piel. Pablo, yo tampoco tengo forma de darle herederos. ¿Está seguro de que esto es lo que desea? Él sonrió, con una paz que Marcela no le había visto nunca. Lo que deseo es despertar cada mañana sabiendo que usted está en esta casa. El linaje terminará conmigo, es verdad. Pero quizás podamos construir otra clase de legado. Fue Marcela quien propuso la idea semanas después. En la comarca había un hospicio donde vivían niños huérfanos. 2 de ellos, un niño de 6 años y una niña de 4, habían perdido a sus padres en una epidemia de fiebres. No podían adoptarlos legalmente, pero podían acogerlos, educarlos, darles un hogar y un futuro. Podían ser la familia que ninguno de los 4 había tenido. Y así, la hacienda de Arévalo se convirtió en un hogar verdadero. Las risas de los niños llenaron los corredores de piedra. El jardín se pobló de juegos. Y 2 personas que el mundo había juzgado como fracasadas encontraron en la elección de amarse sin condiciones la redención que habían buscado toda su vida. No fue un final de cuento de hadas. No hubo boda, ni coronas, ni fanfarrias. Pero cuando Marcela contemplaba a Pablo jugando con los niños en el jardín, o cuando él la encontraba leyendo junto a la ventana, ambos sabían que habían encontrado algo más valioso que cualquier título. Una felicidad construida con sus propias manos, a pesar de todo y contra todo. Y eso, al final, era lo único que importaba. Gracias por compartir conmigo este momento. Si aún no estás suscrito a Cuentos de Amor de Época, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Cuéntame en los comentarios si te has identificado con algún personaje de esta historia. Quiero saber tu experiencia y cómo te ha hecho sentir. Y para marcar tu presencia, escribe en los comentarios la palabra Navidad. Nos encanta saber quiénes nos acompañan hasta el último segundo. Y no te vayas todavía.
En el comentario fijado te dejé el enlace de una playlist con muchas historias encantadoras, perfectas para acompañarte mientras realizas tus tareas o simplemente te relajas un momento. Muchas gracias por estar aquí y que Dios te bendiga siempre.